Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Mercado y hoy me acompaña aquí en esta entrevista que tenemos de manera institucional el doctor Jaime Eduardo Calixto González, por motivos del segundo Congreso Internacional que presenta la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango, en donde agradecemos al secretario de Educación, donde agradecemos al señor gobernador Esteban Villegas Villarreal, en donde han generado este espacio de convivencia, de charla, de plática, y que el anfitrión, en este caso el doctor Nezahualcóyotl Bocanegra Vergara, rector de la Universidad Pedagógica de Durango, nos abre este espacio para poder entrevistar a uno de los conferencistas más renombrados ahora en la neurociencia a nivel nacional, el doctor Calixto. ¿Cómo está, doctor? Feliz de estar en Durango. Es un verdadero honor y un privilegio de estar aquí. A mí me gusta siempre empezar, antes de todas las entrevistas formales, con una anécdota. Ahorita me platicaba una, que usted se visualizó conociendo todos los estados, ¿no? Yo quería estar en todos los estados y tener la oportunidad de saludar a toda la población desde el punto de vista académico. Y el último que me faltaba era Durango y quedé enamorado de Durango. ¿Hace cuánto vino? Hace 6 meses. 6 meses estuvo aquí. ¿En qué estuvo aquí? Estuve con la invitación de la Comisión de Derechos Humanos. Y me fascinó, y cuando me dijeron, puedes venir, yo encantado de estar aquí en Durango. No, excelente, la verdad eso es muy bueno, conocemos de su trayectoria, de la neurociencia como tal, y específicamente el tema que va a trabajar ahora tiene que ver con el cerebro docente, ¿no? Ahorita abordaremos un poco acerca de eso, pero antes de eso me gustaría que me platicara un poco acerca de su línea de investigación, doctor, si pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y dónde está trabajando actualmente. Yo soy jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y yo trabajo específicamente sobre los cambios en la modulación que hacen algunas sustancias químicas en la corteza cerebral, generando cambios conductuales que están relacionados con adicciones, con recuperación funcional. Entonces nos damos cuenta cómo a nivel de neuronas se van conectando la recuperación funcional y eventualmente cómo esto podría servir para tratamientos futuros en el caso de adicciones y modulaciones que tienen que ver el cerebro y las diferencias que tienen entre los cerebros, en este caso de ratas macho con ratas hembra, y esto cómo trasciende también para los hombres en caso de los varones y de las mujeres. Perfecto. Y en el caso de la Facultad de Medicina, ¿qué materias está? Allá estamos en la Facultad de Medicina. Soy responsable de la materia de neurofisiología en fisiología. Soy de los pocos profesores que también da clases en farmacología y doy prácticamente todos los medicamentos relacionados con antibióticos y el manejo en el sistema nervioso central. Excelente, para que vean la gran trayectoria que tiene el doctor. ¿Y cómo llega al ámbito de la educación? ¿Cómo se vuelve famoso en este ámbito de la educación que ahorita es lo que está de moda, ¿no? Es uno de los temas importantes. Cuando estaba yo en la Universidad de Pittsburgh, yo hice un postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh, había un reconocimiento muy específico de qué es lo que pasaba en el cerebro con la memoria y el aprendizaje. Y entonces nos dábamos cuenta que los docentes tienen una mejor memoria. Y ese fue, digamos, el camino para encontrar que cuando una persona en un ambiente está repitiendo pero enseñando, genera una actividad y un proceso a nivel de cambios anatómicos y neuroquímicos, que es lo que hacen que reconozcan ellos cómo se enseña mejor, se frasea mejor, y son también personas que dice uno, caray, qué buen maestro me tocó en la medida que domina el tema. Y se va a poner de moda, se llama estado mental fundamental. Estado mental fundamental, que indica claramente cómo el cerebro cuando está enseñando incrementa en este caso, un neuroquímico, un neurotransmisor que se llama serotonina, y en especial un receptor que hace que el cerebro se haga muchísimo más eficiente. De tal manera que hoy reconocemos que un profesor maravilloso es aquel que puede cambiar su estado neuroquímico, conecta más áreas cerebrales y eventualmente tiene mayor madurez. Y lo que es a lo largo de la vida, la proclividad de tener menos, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, están protegidos en ese aspecto. ¿Y en las enfermedades de qué tipo serían estas en las que estaría protegido el docente? Por ejemplo, en enfermedades demenciales, en donde la memoria se va. Digo, no hay determinismos en ciencia, pero sí podemos reconocer que cuando hay mucho estrés, cuando no se duerme bien, cuando no se come adecuadamente, después de los 50 años empezamos a perder más neuronas. Todos sin excepción, tenemos un promedio de 86,000 millones de neuronas
hasta los 40 años. Después todos los días vamos a perder entre 15,000 neuronas promedio diario, de 5,000 a 15,000. De 40 años en adelante. En adelante. Pero todos los días. Y esto nos empieza a inquietar porque dice uno, caray, entonces no me voy a salvar de perder neuronas. No. Lo que sí podemos entender es que podemos disminuir esa pérdida. Pero quienes enseñan, y aquí es en donde vienen los profesores, los académicos, las personas que atienden, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, que tienen este contacto desde el punto de vista en la interacción y en la dinámica social, están prácticamente con un incremento en la conectividad neuronal y esto favorece una mejor, digamos, memoria y aprendizaje y por consecuencia el primer factor es disminuir la proclividad a padecer demencias. Entre ellas, pues tenemos al Alzheimer, pero no necesariamente todas son Alzheimer. Y así, ese es el primero. De tal manera que cuando nosotros vemos a un profesor de 60, 70 años, decimos, qué maravilla, es un profesor que puede seguir dando su academia, ¿no? Y sí, claro, porque él domina y entró en una etapa de conectividad neuronal que no perdió tantas neuronas como aquella persona que estuvo sometido a estrés o viajes o cambios muy importantes en su cerebro que definitivamente sí nos cobra la vida el perder neuronas. Y de algo muy interesante aquí, yo recuerdo mucho en el ámbito de la neurociencia cuando leí a Julio Campa específicamente sobre los aspectos de los hemisferios izquierdos y derechos. Vamos a hablar, primera parte de esa transición, ¿no? Para que los docentes vayamos entendiendo cómo esta parte del cerebro va funcionando a través de los estímulos externos. Y quisiera que nos hablara un poco para las personas que no están familiarizadas con este tema de la neurociencia, cómo pudiéramos nosotros, bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y su conexión con el sistema nervioso central, ¿verdad? Que es una parte importante dentro del desarrollo cerebral. Tenemos que entender que los hemisferios cerebrales, en especial el izquierdo, es objetivo analítico, es el que habla, entiende el lenguaje y el que interpreta. Por ejemplo, yo puedo decir, muchas gracias por la invitación de haberme invitado aquí. Muchas gracias por la invitación de haberme invitado. Doctor, ¿qué le pasa? La prosodia es como decimos, dije exactamente lo mismo, pero la interpretación de, oiga, así no se habla, es del hemisferio izquierdo. Entonces el hemisferio cerebral izquierdo reconoce el lenguaje, hace una observación muy puntual, es analítico, es matemático, es proyectivo. El derecho está más relacionado con aspectos creativos, musicales y de organización desde el punto de vista temporal, menos específico. Cuando juntamos estos dos hemisferios por una estructura que se llama cuerpo calloso, es el que permite que entonces se integre lo lógico con lo proyectivo, lo creativo con lo analítico, y entonces generamos este proceso de una manera tan dinámica y tan rápida que no nos damos cuenta. Nada más para ponerlo en consideración, las mujeres tienen de 30 a 35% más grande el cuerpo calloso, y la madurez de estas dos comunicaciones es más eficiente. Por eso las mujeres que dan clase, las mujeres docentes, tienen una mayor proclividad de mayor conectividad neuronal que los profesores, pero esto lo puede alcanzar también los profesores. ¿Por eso pueden hacer mayor actividad? Y tienen una mayor tendencia a reconocer mejor algunos aspectos, pero esto también tiene una desventaja porque están reconociendo cosas que un cerebro masculino no vería. Ven posibles amenazas en donde tal vez no existen o se dan cuenta. O, perdón por lo que voy a decir, pero por esta razón, muchas mamás y muchos profesores dicen, ya sé para dónde vas. Y eso que estás diciendo no es correcto. Y entonces, pero yo ni siquiera terminé de decirlo. No, porque ellas le conocen más rápido el proceso. Este punto, me quisiera nada más rematarlo con un punto especial. No sé si ustedes conocen al vocalista de Police, de la banda de rock, Sting. Sting es un personaje maravilloso, es un músico increíble y él tiene casi un 20% más grande el cuerpo calloso para darnos cuenta que este cuerpo calloso sí tiende a incrementarse de acuerdo a actividad musical. Por eso un profesor, un músico tienen en común, ¿sí?, una persona que tiene experiencia de estar hablando, de tener un cuerpo calloso más grande. Y nos dio pauta a entender que la comunicación de los hemisferios cerebrales se puede generar a expensas de una mejoría y de una actividad cotidiana. Y entonces esto nos quiere decir que el cerebro no es una estructura rígida y que no se mueva, ¿no? O sea, se puede modificar y en esta proyección nuestro cerebro sí puede ir cambiando de manera positiva. Le llamamos plasticidad neuronal y esto tiene un impacto
hoy en el campo de las neurociencias para recuperación y para estudiarlo, pero también para proyectarlo para todas las personas. Ahí era donde quería llegar. Por ejemplo, Sí. ese aspecto de plasticidad neuronal que nosotros tenemos y que también se establece en las tendencias de la neurociencia, se plantea también un aspecto que si tenemos una carencia, una falla en algunos de los hemisferios, el otro lo suple o trata de suplirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa para que los compañeros y las personas que nos están viendo, por ejemplo, con niños que tienen algún problema cerebral? Ok. Yo publiqué en el año 2013 una molécula que se llama 7-glucosila-casetina. Esta fue con una colaboración con un grupo de mi instituto. ¿En qué año me comentan? 2013. ¿Y podemos encontrarlo Sí, en por internet? supuesto. Ajá. Si usted se mete a PubMed y pone Eduardo Calixto, nosotros hicimos todo para que esta publicación pueda verse en cualquier lugar del mundo y usted la vea. El aspecto era muy simple, voy a tratar de resumir el artículo, el experimento. Era quitar un pedacito de cerebro a ratas en donde estas podían recuperarse, pero cuando poníamos este fármaco que crece en el toronjil morado. Esto es increíble cuando uno se queda pensando, el toronjil morado es el que daba a las abuelitas para que uno se durmiera. Esto responde a esta pregunta. Cuando nosotros quitamos un pedazo de cerebro, el animal disminuye su actividad física, motora, casi a un 90%, pero gradualmente se recupera. Y quienes hacen esto son animales más jóvenes. Entre más joven la recuperación es más rápida. Entre más viejo el animal se recupera más lentamente o no se recupera. Cuando pusimos el extracto, que es un flavonoide, 7-glucosila-casetina, y nos dimos cuenta que se recuperaba más rápido, somos el único grupo a nivel mundial que identificó esto, que es que registrar el área de lesión, pero el área contralateral. Ajá. Y el área contralateral empieza a tener una actividad de mayor actividad para suplir la función que se perdió en el área. Y esto es favorecido con el flavonoide. Este artículo publicado nos dio, digamos, el reconocimiento en el entendimiento de que la recuperación funcional se puede facilitar. Esto quiere decir claramente que, bueno, esto es con un fármaco, pero no necesariamente necesito fármacos o necesito sustratos. Si yo me pongo a hacer y ejercitar el lado contralateral a una lesión, puedo facilitar la recuperación funcional. Hoy sabemos que, y hoy es muy sencillo hablar de una proteína que se llama BDNF, que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una proteína maravillosa que se libera cuando tenemos ejercicio, cuando hacemos ayuno intermitente, cuando tenemos un orgasmo, cuando tenemos actividades físicas o cuando rompemos rutinas. Cuando estamos justos por aprender algo nuevo y estamos estimulados, el BDNF nos hace aprender y recuperar y conectar más neuronas. ¿Estos son cuestiones de sustancias que pasan en el cerebro? Sí. Lo que podemos entenderlo de esa manera, claro. De manera natural. Sí. Y si tú me dices, oye, ¿esto lo puedo comprar? Pues sí, cómpralo, y me lo tomo, pues tómatelo, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Quiere decir esto que esto lo producimos nosotros, entonces nos conviene hacer de 30 a 45 minutos de ejercicio, caminar, romper rutinas. Mira, hoy voy a cambiar esta mesa para acá, me voy a sentar diferente, vamos a hablar de una manera distinta. ¿Eso cómo le ayuda al cerebro? Se produce BDNF. Y esta proteína tiene esta capacidad de mayor conectividad neuronal. Con esto lo que estoy diciendo es que el cerebro tiene esta estructuración, este funcionamiento que hasta hace 10 años no lo sabíamos y que hoy podemos hacer uso de esto de una manera en donde si alguien me dice, doctor, pues es que quiero incrementar mi memoria, pues ponte a caminar. No, le estoy diciendo que no tengo memoria, por eso te estoy diciendo camina. Que si te pones a caminar y entonces ahora tienes más BDNF, vas a conectar neuronas. Tan fácil, pues sí. Hoy sabemos que tenemos que dar entre 10,000 a 12,000 pasos diarios. Ya sé que van a decir, doctor, para que yo cuente los pasos. No, 30 a 40 minutos de caminata rápida es suficiente para involucrar a esto, a que hay una proteína que se produce en los vasos sanguíneos que se llama FNDS5, que en el cerebro produces BDNF y el cerebro te lo va a reconocer. Ya es algo interesante, doctor, porque eso que estás planteando tiene que ver con estas sustancias, pero también yo quisiera que me hablaras, porque en la cuestión de la neurociencia también uno de los factores importantes, ya hablamos de la cuestión de los hemisferios, hablamos de los problemas que podríamos tener en el cerebro por cuestiones de alguna carencia o alguna falla, etcétera. Y ahora hablemos de los factores externos. Nos planteabas lo que tiene que ver con caminar, pero también hay otros factores que estimulan como el arte, la música, lo que viene siendo la pintura, el cine, las cuestiones de tiempo y espacio. ¡Qué hermoso! O sea, todos esos aspectos
que tienen que conocer los maestros para poder identificar qué tipo de estrategias pueden utilizar y estimular eso. Qué bueno que lo mencionas, porque a mí me gusta mucho cuando lo planteamos y dicen, es que de verdad eso sirve. Sí. Déjeme decirle que la actividad que en este momento estamos tú y yo llevando, y quienes nos están amablemente viendo y analizando esta información, hacen un ritmo de tipo beta. Es decir, se genera una actividad eléctrica en el cerebro entre 13 a 16, 20, 25 Hz. ¿Y eso qué? Si yo pongo música... Hertz nos estamos refiriendo a descargas que se hacen... De actividad, ciclos por segundo. Ajá. ¿Cuántas ondas hay en un segundo? Entonces, fíjese nada más que cuando usted escucha música que te guste, aquí empiezo que te guste. Oye, doctor, pues a mí me gusta Nirvana. Muy bien. No, a mí me gusta el rap. Bueno, está bien, digo, cada quien sus gustos. Pero oye, a mí me gustan Los Ángeles Azules. ¡Qué maravilla! Cada uno de nosotros tenemos un tipo de música. Cuando estamos extasiados, ¿sí? Tu servidor le encanta Depeche Mode. No, bueno, yo pongo a Depeche y en ese momento mi ritmo beta se va a una actividad que se llama ritmo gamma. Y del ritmo gamma paso a un ritmo delta. Y en ese momento, cuando ya estoy en ritmo delta, es tanta la actividad, estoy hablando hasta 60 hercios, se genera una actividad que entonces el cerebro está feliz de cómo está conectando. Y en ese momento suspendo la música o quito la música y me pongo a estudiar. Entra mejor el proceso del estudio, aprendo mejor. Hasta 1998 se había identificado que Mozart inducía cierto tipo de cambio, música de Mozart, en el cerebro. Después ya no se pudo replicar y pareciera que se cayó esto del efecto Mozart. Pero en el 2016 aparece nuevamente y yo dije, otra vez el efecto Mozart. Vean mi actitud, otra vez el efecto Mozart. Y no, demuestran que la sonata para dos pianos K448 de Wolfgang Amadeus Mozart, sonata para dos pianos K448, induce un ritmo gamma rapidísimo, aunque no te guste Mozart. Y entonces se descubre que empiezas a hacer ritmo gamma cuando lo suspendes. Los que estaban haciéndose el estudio tuvieron más atención, más recepción y mejoraron su proceso memorístico. La música es uno de los mejores elementos para cambiar la conectividad neuronal, y aquellos que generan y que estudian y que primero escuchan y después hacen música tienen mayor conectividad neuronal. Algo maravilloso de inducción de plasticidad. No necesitamos ser músicos para conectar neuronas y escuchar música de la que te gusta. Pero bueno, la sonata nos los mostró. Lo que sí debemos entender, y eso también yo lo demostré en un artículo publicado que hice en Journal Neuroscience, que si tú pareas los dos, no funciona. O estudias o escuchas música, porque si tú pones los dos y ya sabrás que hay gente que dice, yo sí estudio con música, no, perdón, tu cerebro no le está poniendo atención selectiva. Pero como bien lo dices, somos una especie que también el arte nos encanta. Somos una especie maravillosa. Yo siempre he dicho, nuestro cerebro tiene activo el 52% de nuestros genes. Esto significa que de los 20.433 genes que tenemos activos, el 52% están activos en el cerebro. Y conste que las neuronas no se dividen, al menos, salvo el hipocampo, en todo el cerebro no se dividen. ¿Esto qué significa? Es una paradoja increíble que tenemos que tener una actividad genética muy grande para estar conectando neuronas. ¿Y quién me permite eso? El dormir adecuadamente, el escuchar música y, por supuesto, aquí ya es cuando entramos al proceso del arte. Tan importante es el trabajo como el descanso, como la apreciación del arte. Somos la única especie que sabe que un día se va a morir. Ninguna otra especie hace eso. Ya sé que vas a decir, pero yo no te pregunté eso, Eduardo. Yo quiero que tú me digas cómo es posible que esto lo hace el cerebro. Cuando uno entra en arte y se emociona con una pintura, cambia el estado neuroquímico que te permite mayores conexiones neuronales. Y es cuando tú dices, un artista sí tiene una sensibilidad distinta. Y es por eso que hay que entender que es muy importante el arte, la música, que es también arte, pero el proceso proyectivo, y aquí viene un punto muy interesante. Las neurociencias han separado un poco a la religión de los eventos. Y uno se queda pensando, doctor, ¿tendrá algo que ver? Nos damos cuenta que cuando una persona crea un ambiente en donde se siente seguro y siente que alguien lo está escuchando, genera un cambio neuroquímico de liberación de endorfina y oxitocina que no se logra con otra actividad. Y es cuando nos damos cuenta que esto puede mejorar mucho la plasticidad neuronal. Por eso somos una especie maravillosa que ha utilizado muchos recursos en su cerebro
Y nada más yo remataría mi respuesta con esta. Así como la música no existe fuera del cerebro, porque debe de existir adentro y la resonancia que hay, muchos de los eventos que suceden alrededor depende que el nivel de atención que tenemos y cómo esto puede cambiar y comunicar mejor a nuestro cerebro a lo largo de la vida. Algo muy interesante. Yo quisiera en esta parte, porque ha mencionado muchos conceptos, que cuando estudiamos la neurociencia, pues los vamos a ir entendiendo, ¿no? Sí. Pero sencillamente la gente comúnmente no tiene el acercamiento a esto. Vamos platicando un poco y quisiera que me los fuera definiendo. Por ejemplo, el primero, lo que tiene que ver con cuestiones del coeficiente intelectual. En los 60s se medía el coeficiente intelectual, después cae estos aspectos teóricos, y ahorita lo tomamos como una herramienta de medición nada más, no como una cuestión de desarrollo intelectual, ¿no? Muy bien. O de inteligencia. De una manera muy puntual, tengo que decir que la medición de inteligencia es cada vez la reducción del tiempo para dar la misma respuesta o una respuesta semejante ante una situación y la adaptación a un problema. Esto quiere decir claramente que es inteligente el que se tarda menos y el que adapta y que tiene experiencia. Hoy tenemos que reconocer que el coeficiente intelectual ya es de los 70s y de los 80s y que aquel que define, es que yo tengo un coeficiente intelectual de 140, le tenemos que decir, uy, sí, ¿cuándo te lo mediste? Porque eso también depende de la emoción e incluso hasta del estado de despierto o de la privación de sueño que tienes. Entonces tenemos que decir claramente cómo respondes problemas y cómo te adaptas a ellos. Es normal, déjame te cuento, que tengamos en proceso, si yo te digo, oye, ¿es malo que me enoje? La gran mayoría de las personas diría, sí, no. ¿Es malo que llore? No. ¿Entonces es malo que me estrese? Tampoco. Espérame, entonces, ¿por qué le decimos no llores, no te estreses y no te enojes? Porque es una mala adaptación que tenemos. Es normal que todas estas emociones existan, pero aquí viene el punto. El cerebro las autolimita. Y la emoción que más gasta energía es el llanto, la tristeza. Pero la que de plano nos hace desadaptarnos de nuestra actualidad y de nuestro entorno es el estrés. Un estrés por arriba de 90 minutos no es adecuado. Y es aquí donde yo comento, y esta respuesta es, hay que sabernos adaptar al estrés. Por lo tanto, el estrés abajo de los 90 minutos es una estrategia muy buena que me ayuda a ser más inteligente. Pero por arriba de 90 minutos, paradójicamente, esto se convierte en un enemigo. Entonces, un estrés por arriba de 90, 2 horas, 3 horas, ya no te adaptaste y te empieza a autolimitar y empieza a conectar redes neuronales que ya no ayudan. Ahí la importancia de que la inteligencia es cómo me adapté y cómo el estrés me permite llevar a un feliz término en mis aprendizajes. Eso es interesante. Entonces ya definimos la parte del coeficiente intelectual. Ahora vamos a otros términos que hemos platicado y que analizamos desde la neurociencia, ¿no? Sí. ¿Cómo definiríamos el hipotálamo? El hipotálamo es una estructura impar en nuestro cerebro, tiene entre 11, hay quienes hablan de 12 núcleos, son 11 núcleos. El hipotálamo es el importante de la regulación de los ciclos, mis días circádicos, de mis elementos que a veces digo, pues ya es tarde, noche, el horario, la temperatura, la alimentación, la saturación, pero también el enamoramiento. El hipotálamo está metido todos los días en lo que hago. ¿Qué hora es? ¿Tengo hambre? Nos vamos, sí, pero déjame pasar al baño. Es el que calcula, dice, no, si llego o no llego. Es el que dice, sí, ¿qué pasa? ¿No? Es el hipotálamo, no eres tú. Entonces, con toda esta historia, el hipotálamo es tan maravilloso que es el que dice, mira, me acabo de comer 4 quesadillas, ¿no? De Huitlacoche. De Huitlacoche, ¿no? Estoy a dieta, pero además me comí un pozole y 3 refrescos. El hipotálamo es el que dice, ya no quiero más. El hipotálamo es una estructura entonces que regula el ambiente, mis neuronas y traduce esto a cambios hormonales. De manera natural el hipotálamo va madurando a lo largo de la vida y también se va modificando. Y déjame decirte nada más para rematar esto. Cuando uno se enfrenta a enfermedades, uno dice, es que todo empezó en el hipotálamo. Voltean y me dicen, ¿cómo? ¿Sí? Muchas de nuestras enfermedades fue por cambios de horarios o la manera como cambiamos el comer y cómo nos adaptamos al estrés o cómo no nos adaptamos a ciertas circunstancias. El hipotálamo cambió. Nada más para que ustedes vean, el paso de la infancia a la adolescencia es dormir menos.
Cuando éramos niños dormíamos 8 o 10 horas, pero cuando pasamos a la adolescencia disminuye la melatonina, empezamos a disminuir menos. Ya cuando somos adultos, no, bueno, ¿qué te cuento? Ya no dormimos las 6, 7, 8 horas y entonces eso cambia. Y luego dicen, no, es que no comí, pero bueno, voy a cenar lo que no comí. Ya, ese es un desacople. El hipotálamo empieza a cambiar y ahí empiezan muchos problemas. En términos generales, el hipotálamo es tan fundamental que a veces ni caso le hacemos. Por eso, tienes hambre, es tu hipotálamo. Te quieres enamorar, es el hipotálamo. Te rompieron el corazón, es el hipotálamo. Tienes frío, es el hipotálamo. Así que no eres tú, es tu hipotálamo. ¿Y el tálamo específicamente? ¿Sí? El hipotálamo y el tálamo es específicamente. El tálamo está arribita. Ajá. El tálamo es un regulador de actividad motora. El tálamo tiene unas neuronas marcapaso. A mí me gusta mucho explicar esto porque las neuronas marcapaso son las que dicen, generales. a ver, se me ponen a sincronizar y todas al mismo tiempo, tras. ¿Es la que hace la cuestión de los movimientos en el sistema nervioso? Exacto, regula movimientos, pero también es el que ayuda a regular ideas repetitivas. Cuando te dicen, ya no te quiero, creo que hay pocas cosas, eso lo deberíamos meter en los libros de las leyes y no deberíamos decir ya no te quiero. Y esto es un punto muy importante porque dicen, ¿por qué? Si algo no le gusta al cerebro es que no nos quieren. Y entonces el tálamo junto con los ganglios basales empieza a reverberar información. Entonces el tálamo tiene información motora, pero también que sensitiva y cognitiva. Cuando nosotros le decimos al tálamo, sincroniza, empieza a sincronizar. Pero también esto puede empezar con una patología y muchas epilepsias empiezan también en el tálamo. Y hay que decirle al tálamo, tranquila, esas neuronas marcapaso, déjalas a las demás que sigan. Al cerebro, yo lo digo de una manera muy puntual, hay que estar desorganizado. Ya ahora que viene diciembre, mi mejor mensaje para ellos es que su cerebro esté desorganizado. ¿Por qué? Porque si yo le digo, sincroniza tu cerebro, no, espérese doctor, no, porque si me sincroniza el cerebro, tengo probabilidades de tener epilepsia y no poner atención. Por eso, tengamos nuestro cerebro desincronizado, porque si entra el tálamo, esto puede ser de tanta sincronía, nos puede meter a ciclos neuronales que a veces no son tan buenos. Las redes neuronales. ¡Qué maravilla! Abordamos las redes neuronales. Ya hablamos del hemisferio derecho, el izquierdo, el hipotálamo, el hipocampo. Me encanta. El tálamo. ¿Y las redes neuronales qué? Qué pregunta tan maravillosa, y déjame decirte unas muy importantes. Prácticamente al principio de este siglo, en el 2000, Obama dijo, vamos a hacer, en el 2000 dijo, la década de las neurociencias. Y sí influyó mucho. Déjame decirte, cuando uno habla de núcleos, son neuronas que están organizadas por abajo de la corteza. Esos son los núcleos. Entonces tenemos núcleos que interpretan información. Cuando tú y yo estamos platicando y pongo cara de enojado, una parte de tu cerebro dice, está enojado. Ese es el símbolo. Cuando yo digo, es que me duele la rodilla, o me acuerdo, o cuando vemos en una repetición cómo se fractura un jugador de fútbol y la rodilla se le va. El peroné, y tú hasta pones cara así de, ¡uy, qué fuerte! Pero ni te está doliendo. No, es la ínsula que se activa. Es la que le da el proceso cognitivo y de atención al dolor. La amígdala cerebral genera, ¿sí?, procesos de emociones. El hipocampo es memoria y aprendizaje. La parte más inteligente de nuestro cerebro, 3, 2, 1. La parte más inteligente de nuestro cerebro es la corteza prefrontal. Aquí está la proyección, la objetividad, las funciones cerebrales superiores. Bueno, ¿por qué dije todo esto? Todos estos núcleos junto con la corteza cerebral están todos los días y en cualquier momento conectados. Cuando yo estoy poniendo atención, se llama red atentiva, red primaria atentiva. Entonces estoy poniendo atención, pero esta red atentiva dura 21 minutos. Al minuto 22, 23 se mete otra red que va hacia atrás, que se llama red neuronal por defecto. Entonces, tú y yo estamos platicando y de repente mi cerebro, se regresa. Es natural que cada 20 minutos, 19, 20, 21 minutos, se salga y regrese. Esa red se llama red neuronal por defecto. Pero si yo te digo, pon atención, porque si no me pones atención te voy a reprobar, entonces se activa otra red que procesa dolor y emoción. De tal manera que hoy entendemos que dependiendo de los núcleos que se están activando, tenemos redes neuronales muy importantes, de las cuales hoy reconocemos que están genes reloj involucrados en este proceso.
Nada más para resumir, porque esto podríamos pasarnos mucho tiempo, pero entre las 9 de la mañana y 1 de la tarde es cuando más ponemos atención. La red neuronal de poner atención es lo mejor. Así que si voy a firmar un contrato, si voy a decidir si me caso, 9 de la mañana, 1 de la tarde, me divorcio, 9 de la mañana, 1 de la tarde, me tengo que ir, 9 de la mañana, 1 de la tarde, porque es cuando pones más atención. ¿De ahí en más? No es conveniente. En las tardes te aburres más, pero también el aburrimiento tiene una ventaja, te pones más creativo. Así que hay que saberse aburrir, pero también poner atención. Y aquí viene el punto. En general, si uno reconoce esto, habría que entonces entender que, por ejemplo, hay muchas actividades, los médicos, por ejemplo, diagnostican más y piden más estudios en las mañanas que en la tarde, al mismo diagnóstico. Y los jueces y los abogados estudian más el caso en la mañana que en las tardes, porque en las tardes dicen, no, ya me lo sé y ya sé de qué se trata. Son redes neuronales que también dependen de su actividad y en qué momento se activan más. Bueno, voy a continuar porque esta cuestión me apasiona, esta parte. Entonces, a ver, ya hablamos de eso. La cuestión, hay una cuestión filosófica interesante que tiene que ver con la glándula pineal. Esa glándula maravillosa. Ahí es una cuestión en donde Descartes desde la parte filosófica planteada. Ajá, exactamente. Pero es algo complejo entenderla, sí, por supuesto. porque pues bueno, Descartes lo plantea desde la parte filosófica del pienso y luego existo, ¿no? Acá, ¿qué hace en realidad en la parte de la neurociencia como tal? Porque pues, es tomado de esta hipotética teoría que se planteaba desde la filosofía, ¿no? Lo que voy a decir va a ser muy fuerte. Están preparados para lo que voy a contarles. Hay una regulación que tenemos en las primeras etapas de la vida de los horarios, con los ciclos luz-obscuridad, y está metida, ¿sí? Esta glándula maravillosa que está regulando la liberación de melatonina y también serotonina. Pero les tengo que decir que aproximadamente después de los 25, 30 años, esta glándula empieza a disminuir su tamaño y se calcifica. Cuando ve uno las resonancias magnéticas, hasta uno dice, este paciente tiene más de 30 años, voltean y me dicen, ¿y cómo sabe? Leo, porque ya está calcificada, ¿sí? La glándula. Nosotros. Entonces, cuando uno se queda pensando, pero entonces, doctor, es un cambio evolutivo. Cuando somos pequeños tenemos una glándula aquí en el tórax que se llama timo, y que es un regulador y para que ayude a madurar mucho del sistema inmunológico, pero que después se va haciendo chiquito. Y ya cuando sea adulto, a ver, busca el timo, es una cosa así chiquita en el adulto y dice, ya no hay timo. Bueno, es un proceso evolutivo, se llama ontogenia de evolución. Tengo que decir abiertamente que en este caso el hipotálamo captura la actividad de lo que llevaba esta glándula y eventualmente entonces decimos ya no la necesitamos tanto. Fue muy importante en la primera etapa de la evolución, pero como especie maravillosa que somos, se la quitó esa responsabilidad, la tomó el hipotálamo y que le dijo, bueno, pues ya puedes irte. Y ahora conocemos que todos los mamíferos hacen esa calcificación y de hecho muchas culturas van y toman calcificada a la epífisis y le dicen, mira, este es un triunfo de un cerebro maduro. Eso es algo interesante y sobre esos aspectos yo quisiera platicar. Ya llegamos a la parte del cerebro. Sí. Dentro de las neurociencias también tenemos 3 tipos de cerebros. El reptiliano, tenemos el emotivo y tenemos el racional, ¿no? Esta parte. Entonces, platiquemos cada uno de ellos y cómo se van conformando en esta simbiosis que pueden tener. Esta evolución para poder convivir. Porque podemos tener hambre, pero podemos aprender. Podemos estar destrozados del corazón, pero podemos aprender, ¿no? O podemos estar motivados, etc. Claro. Que es uno de los aspectos importantes de lo que tenemos nosotros como cuerpo. Ok, te voy a contestar y a lo mejor voy a ser medio chocante. Voy a decir, qué chocante es el doctor Calixto. El cerebro trifásico ya no se utiliza actualmente en el campo de las neurociencias. Prácticamente después de 1995 quedó en esta práctica es que el reptiliano, no, vamos a decirle sistema límbico. El sistema límbico es, en términos generales... Ya me ganó el otro concepto que se le iba a preguntar. Pero bueno. Es que te hago una bola de cristal, pero bueno, el sistema límbico es muy interesante porque lo tenemos todos los mamíferos. Nada más decirles, por ejemplo, si usted ve el tamaño de su uña de su mano, es el tamaño de la amígdala cerebral. Tenemos una izquierda y una derecha. Amígdala cerebral.
Sí, porque dicen, no, a mí ya me las operaron, no, esas son las tonsilares. No, amígdala cerebral, una izquierda y una derecha. Esa es la que hacen todas las emociones. Mi enojo, mi descarte, mi condición de asco, depende de tu amígdala. La amígdala cerebral, imagínense nada más, es la que genera emociones. Y a más emoción, más atención y más memoria. Por eso es muy importante que exista una emoción, porque sin emociones no recordamos. Si yo le pregunto a usted qué soñó ayer, salvo que el sueño haya sido emotivo, si se acuerda, si no, se le olvida. Eso es normal. Se nos van a olvidar el 95% de nuestros sueños, pero nos acordamos de aquel que fue más fuerte porque activó la amígdala y entonces generó emoción. Bueno, esta, compárela con el gato. El gato tendría el tamaño de la amígdala de nuestro puño, para que usted se dé cuenta cómo ellos son más emotivos, pero también se van y no ponen tanta atención como nosotros. Nuestra evolución fue disminuir la amígdala cerebral, tener emociones, pero tenemos más raciocinio. El sistema límbico entonces va relacionado con ¿quién? Con el control de las funciones que a veces pues nos llevan, ¿no? El hambre, la compulsión sexual, el proceso de regulación diurno, y eso es lo que nos mantiene. Y este es muy grande, de nuevo, en especies inferiores. Nosotros ganamos, y este proceso se llama cociente de encefalización. Los humanos es el que más grande lo tenemos. Nada más para acotar esto. No tenemos el cerebro más grande porque nos gana de cerebro, por ejemplo, la ballena, que es un mamífero, el elefante, pero sí somos la especie que tenemos más neuronas. Y nada más para que ustedes se den cuenta, lo organizamos disminuyendo el límbico, pero ganando corteza. ¿Esto qué significa? Nuestro cerebro pesa apenas el 3% de nuestro peso corporal, pero consume del 20 al 25% de la glucosa que come. Es carísimo. Y entonces, somos más inteligentes, tenemos más neuronas en un espacio más pequeño. Entonces, fuimos más inteligentes, creció nuestra corteza cerebral y por eso el límbico quedó abajo. Y nuestra corteza cerebral, que tiene en promedio 16 billones de neuronas, ningún otro mamífero nos gana. Nada más para que usted haga una acotación. Aquellos que ahorita están todos contentos con la inteligencia artificial, no, olvídenlo, no van a venir del futuro, ni van a apretar el botón. No. Lo que sí le tengo que decir es que nuestro cerebro tiene una proclividad más grande y gasta menos energía que la inteligencia artificial. Y este proceso natural es la corteza que hemos ganado y en especial la que ha evolucionado más en nuestra corteza prefrontal. Esta es la que hasta que yo tenga, incluso si yo vivo 90 años, ¿no? Y me encantaría vivir en Durango, sí, por supuesto, yo diría abiertamente, vamos a seguir conectando neuronas. Todas las regiones cerebrales empiezan a quitarse, pero una persona que sigue teniendo actividad va a seguir conectando su prefrontal. Así que, de abajo hacia arriba, lo último que apareció la corteza prefrontal es lo que la vida no los otorgó para ser más inteligentes. Y por eso, si somos la especie que hemos logrado entender, sí, es la que seguimos haciendo guerras, es la que seguimos comiendo sin hambre, pero es la que también entiende su lugar en este planeta, tiene un conocimiento de la contaminación que hace y de su impacto que tiene la vida. Esto es un logro de nuestra corteza. Era lo que le iba a preguntar, específicamente ya con esa pregunta me definió dos conceptos que quería, la cuestión del límbico y la cuestión de la prefrontal. Sí. La corteza frontal ahorita hablaba. ¿Cómo podríamos dividir? Porque nos faltarían algunos otros elementos, la frontal, prefrontal. ¿Qué más podremos estructurar en la parte del cerebro? Sí, hay una región hacia atrás y hacia abajo que es muy grande, que parece una C, se llama giro del cíngulo, ¿sí? O corteza cingulada. Esa corteza es la que interpreta, pero también la que tiene neuronas espejo y es la que tiene mayor cantidad de liberación de serotonina. ¿Esto qué significa? En la medida que vamos evolucionando en la vida, voy siendo consciente de qué es lo que estoy viendo a mi alrededor, cuál es el posible riesgo. Pero de manera interesante, entre el cíngulo, la ínsula que interpreta dolor, estos tres se conectan entre los 7 y 14 años. ¿Cómo soy de adulto? Es qué me pasó entre los 7 y 14 años que se conectó el cíngulo, la ínsula, la prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Si entre 7 y 14 años hubo violencia, el cerebro se hace violento o no interpreta adecuadamente las emociones. A ese proceso se llama lexitimia. El violento no ve violencia, no reconoce su violencia y habla de una manera distinta, porque esa es la manera como él cree que le deben de poner atención. Entonces todos así, ya se enojó, ¿no? Él aprendió
porque entre los 7 y 14 años es la manera como se aprende. El violento no es violento hoy, a los 30, 40 años. ¿Qué le dijeron entre los 7 y 14 años? ¿Qué vio en su casa? ¿Qué aprendió en esa etapa? Y es aquí cuando nos damos cuenta que la víctima puede pasar a ser victimario. Y a veces ya de adulto, le dice, oye, pues le regañas a tu hijo como te regañaba tu papá o tu mamá, o hasta peor, nada más que remasterizado, ¿eh? Pues claro, ve el hombre que soy. No, espérame, estamos pasando a generaciones un evento que naturalmente debió haberse circunscrito de una manera diferente. 7, 14 años es la etapa en donde se conectan. No quiere decir que antes no, simplemente que nada más se los pongo en consideración. No somos conscientes de o no recordamos evidentemente qué pasaba cuando teníamos un año, pero sí después de los 7, 8, 9, 10 años. Por eso la importancia que tenemos como especie de reconocimiento de esto y de la etapa en donde se conectan. Por eso somos maravillosos. Y aún así hayamos nacido en Durango, en China, en Rusia o en Europa, donde usted quiera decirme, en África, esta especie entre los 7 y 14 años es cuando conecta este proceso. Por eso tenemos que ser responsables como profesionales, como papás, como profesores de lo que estamos pasando con los niños de entre 7 y 14 años. Hay algo importante aquí que mencione y ahora vamos a pasar a los supuestos. Venga. Tenemos de los supuestos que nosotros vamos construyendo. Sí. Yo quiero hablar con el término también de la neurociencia, la cuestión epigenética. ¿Cómo vamos evolucionando? Porque ahorita tenemos las tendencias. Pensamos que el niño usa la tecnología ya porque automáticamente está registrada en el cerebro, ¿no? O automáticamente ya tenemos, lo diría Kant, vuelvo a otra parte filosófica, en este proceso histórico de la mente, ¿no? En donde ya no regresamos a prender el fuego con 2 piedras, sino que ya utilizamos o tenemos registrado esa parte evolutiva. Usted, doctor, ¿cómo considera esa cuestión epigenética del sujeto para adaptarse al ambiente? ¿Y hacia dónde vamos en esa cuestión epigenética? A ver, vamos a analizar y vamos a describir. Epigenética, vamos a decir cómo el efecto natural que está alrededor puede cambiar la expresión de algunos genes. Y esto principalmente se da por un proceso de metilación. Por nuestras clases de química en la secundaria y en la preparatoria, poner un grupo metilo en un ADN empieza a metilarse. Los genes, cuando están metilados, algunos o se activan más y otros se activan menos. Entonces, o callamos la expresión genética o incrementamos la expresión genética. Déjame contarte esto rápidamente con un proceso en donde se descubre esto y nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando entre 1950 y 1960. Y se dieron cuenta que el hipocampo se reduce de tamaño a una condición de estrés constante. Y se queda uno pensando, qué extraño, qué interesante. Bueno, los hijos de aquellos que fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en los campos de concentración y que después ellos tuvieron familia, esos hijos y los nietos de esas personas eran más vulnerables al estrés 40 años después del abuelo que había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y este fue el punto. Se estaban infartando a los 45, 50 años. Y uno se queda pensando, ¿qué pasó? Obviamente cuando se hace el evento de descubrir, de identificar la metilación, específicamente en la región del receptor de cortisol, vean ustedes cómo lo voy a tratar de explicar de esta manera. Cuando la generación previa estuvo muy estresada, mandó el mensaje a la siguiente generación generando más receptores de cortisol para los nietos y entonces con poquito estrés la gente que se ponía más estrés. Era meterse a manejar a un sitio donde había mucho tráfico, eso puede ser suficiente para generar un estrés. Oye, no exageres, eso no es estresante. Para ellos sí, porque vienen ya preparados con un cambio. Bueno, cuando este estudio se empezó a hacer en los trabajadores que atendían a pacientes, se dieron cuenta que a algunos ya no les importaba si llegaban tarde. Oye, te vamos a correr, pues que me corran. Oye, ya no estoy a gusto, ya no disfruto mi trabajo. Mira, es más, ya que pase lo que pase. Se llama burnout, el famoso burnout. Se dieron cuenta que cuando estás repitiendo el estrés constante y no te adaptaste, te cambia la expresión de genes. Y ahora vean esto, cuando el burnout está, porque hay un cortisol elevado, que es la hormona que explicó esto y que metilo, predispone también a la depresión. Y cuando ves depresión y burnout,
la metilación es casi del 80% de los genes. ¿Qué nos dice esto? Que depende mucho del ambiente en donde estamos para la metilación y la expresión de ciertos genes, y que nuestro estrés puede pasar a la siguiente generación. Por un lado. Por otro, hoy quiero que piensen en un cromosoma, que es en donde está todo el ADN comprimido. Hicimos 23 pares de cromosomas. Pero la puntita y los piecitos de los cromosomas, ¿sí?, tienen una porción muy especial, ¿sí?, que están protegiendo a todo el ADN. Cuando se pierde esto, ¿sí?, los telómeros indican que esa célula va hasta a punto de morir. Y hoy reconocemos que incluso si una persona medita, si una persona lleva terapia, si una persona se tranquiliza, los telómeros vuelven a aparecer o se protegen. Hoy reconocemos que sí podemos cambiar, somos una especie que tiene futuro. Por eso cuando te dicen, oye, pues te conviene cambiar de vida, cambia de ese estrés, modifica esto, ponte a meditar, haz cosas distintas, ¿sí? Los telómeros avisan. Ahora sí que telómero avisa. Cuando estamos en condiciones de muchísimo estrés o depresiones muy fuertes, los cambios epigenéticos también pueden verse y traducirse con la aparición o desaparición de los telómeros. Es algo interesante en esa parte, porque era importante cuando lo debatimos en clase. Pues es importante que sepamos todo este tipo de aspectos. Otra de las tendencias también que tiene que ver, y acá ya lo voy a ligar un poco a los aspectos de educación y a la teoría del aprendizaje, tiene que situar qué tan beneficioso es, por ejemplo, el estímulo-respuesta. Esta cuestión ya muy sistematizada, muy estructurada, muy dictatorial. ¿Qué tan bueno es para el cerebro la cuestión de repetición constante? Sí es importante, sí lo tengo que decir, pero tiene que estar influenciada por la motivación. Si no hay dopamina, si no hay endorfina, si no hay un reconocimiento de lo que está haciendo, el proceso de aprendizaje se cae, o de la atención selectiva se cae, pero también del tiempo de respuesta. Esto es muy importante. Y esto, bueno, lo utilizamos cuando las latencias son muy largas. Aunque yo te responda, ya no fue suficiente, ¿sí? Y esto lo vemos cotidianamente, si te mandan un mensaje y tú lo ves y no respondes y dicen, es que me dejaste en visto, sí, pero te respondí 2 horas después. Ameritaba una respuesta inmediata para que existiera un intercambio de información. Cuando las respuestas deben ser cortas, independientemente si son o no lo que uno esperaba, este es un ambiente en el cual el cerebro necesita respuestas cortas. Y si tengo que decir abiertamente esto, si hay un aspecto motivacional, ponemos más atención. Dopamina. Miren, hagan esto y les conviene por esto. Si el cerebro responde lo que hace una célula, máxima eficiencia con el mismo gasto de energía. Bien, pero si tú lo haces constantemente, también el cerebro se desensibiliza. Entonces tienes que motivarlo de manera distinta. No tienes que decir exactamente lo mismo, sino ahora hazlo y motívalo para esto, para aquello. Caramba, ponme atención. Así ya. Porque si tú dices, te conviene ponerme atención, pero siempre me dices lo mismo. ¿Y por qué me conviene? ¿No? Este es un aspecto natural. Pero el otro es que, y aquí es en donde viene esta circunstancia, me paso del otro lado. Tú dijiste académicos. Si no me ponen atención, los repruebo a todos. Es más, ya nada más de entrada, están reprobados todos. Hagan lo que hagan. Nos vemos en el examen extraordinario. Y todos así, pero profe, usted ni me conoce, tú eres el primero, ¿no? Por hablar. La versión de los procesos. Y ahora, ¿por qué? Dicen, mal dicho, pero es conocido, que la letra con sangre entra. Desde el punto de vista neurofisiológico, eso quiere decir que activamos más áreas cerebrales y pusimos más atención. Esto indica que lo negativo activa más áreas cerebrales. Paradójicamente, y lo dijo tal vez en este aspecto, lo dijo Cantinflas porque lo había dicho Chaplin. ¿Por qué el cerebro se acuerda de algo que es un buen chiste y se ríe, pero ya después ya no le es chistoso? Sin embargo, la tristeza, caramba, un efecto adverso pareciera que lo estoy viviendo otra vez, nada más por acordarme, porque activaste más áreas cerebrales. De aquí yo lo pongo en el contexto de las neurociencias. Nos conviene motivar con respuestas cortas, pero con un objetivo de lo que estamos demostrando a ser aversivos, porque tarde o temprano va a generar un aspecto de cortisol elevado que necesariamente vamos a perder a la mitad de nuestros alumnos en esa atención. No nos conviene hacer aversivos, porque la aversión naturalmente
mucha aversión nos puede llevar a trastornos. Y eso es lo que hay que evitar y hay que reconocer que lo negativo activa más redes neuronales y cansa más al cerebro. Bueno, doctor, me gustaría seguir platicando, pero la cuestión del tiempo se acaba en los programas de televisión. Yo podría quedarme platicando muchas cosas de lo que tengo pendiente y de lo que he revisado. Sin embargo, bueno, ya nada más para concluir, me interesaría mucho que nos diera algunas recomendaciones, algunos tips cortos, como ahorita bien lo mencionó, de cómo poder hacer reforzamientos en la memoria, qué podríamos utilizar para estimular, para motivar, para poder activar todos estos conceptos que platicamos ahorita en la entrevista. Qué interesante. Ahora sí, ¿qué recomienda el doctor? ¿No? ¿Qué recomienda las neurociencias? Como los médicos. Como los médicos. Mire, coma bien. Tengo que decirle, sí, que empieza uno con esto. Tengo que decir abiertamente, el ser humano, ¿sí?, tiene una proclividad muy importante de la necesidad de memoria. Necesitamos, para seguir aprendiendo, 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso que pesamos. ¿Qué significa? Que si usted pesa 70 kilos, necesita por lo menos 70 gramos de proteína diario para que siga usted haciendo sinapsis y conecte neuronas. Comer adecuadamente proteínas. 2, hidratarse. Necesita una muy buena hidratación. 3, necesita dormir. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos dormir? Mínimo 6 horas. Si usted duerme menos de 6 horas, su cerebro se lo va a cobrar. Entonces, necesita 6. Doctor, ¿cómo? Duermo 5, pero una hago de siesta. Listo. Duermo 8 y luego hago siesta. Ya, usted está robándose tiempo para el sueño. Así que, si hace siesta, por favor, tenga en consideración que le va a robar sueño en la noche. Le pido, por favor, que entienda que el sueño más reparador, si usted duerme en la noche, ya se van a decir, uy, doctor, ¿quién no? Pues quienes trabajan en la noche y están de guardia, pero si usted descansa en la noche, su sueño más reparador es 90 minutos después de que usted se va a dormir. Si usted se va a dormir a las 11 de la noche, por ahí de las 12:30, 1 de la mañana, es el sueño más importante, es cuando libera hormona de crecimiento, aprende más. Entonces, es importante ir a dormir por cansancio y en horarios. Siguiente punto, yo le pido por favor que sea benévolo con usted. Circunscríbase a un estrés, reconozca su fuente de estrés, reconozca su enojo, reconozca que algo no está bien y trate de darse una explicación. Finalmente, ante esto, yo le diría, ría más, abrace más, siéntase parte de un núcleo social. Al cerebro no le va bien estar solo. Necesitamos hablarnos, necesitamos decirnos, necesitamos tener un buen contacto. Si algo conecta más neuronas, es la voz humana. Por eso nos conviene escuchar música, bailar, hacer ejercicio. Yo le pido, por favor, agregue el ejercicio, además de una buena alimentación y un buen sueño a su vida. Y, finalmente, hágase un reconocimiento. ¿En qué sentido? Agradezca. Tenemos todos por qué agradecer. Desde hace 10 años en promedio, a las neurociencias positivas nos dijeron, hay que saber agradecer. Yo cuando volteé, veía yo el artículo así de, esta cosa ¿qué? Bueno, resulta que cuando uno agradece, cambia el estado neuroquímico cerebral. No es que se engañe, no. Tengo que agradecerte a ti, porque por ti está limpia mi oficina. Tú me abriste la puerta. Te tengo que agradecer a ti porque me recibiste hoy y me diste una emoción de poder estar aquí. Tengo que agradecer a quienes me motivan por estar aquí y sentir que vale la pena estar aquí. Ese hecho motiva al cerebro y cambia naturalmente los recursos que a veces en el día no van bien. Nada más para que usted se dé cuenta. Una persona que se habla de 10 a 15 minutos al espejo incrementa los niveles de serotonina y nos protegemos para tristezas, para problemas, para el estrés. Puedes decirte, hoy ha sido uno de los peores días de tu vida, no vuelvas a cometer ese error, digo, estando en el espejo, porque hoy estás aquí por muchas de tus buenas decisiones que hiciste. Así que trátate mejor, como si le estuvieras hablando a un buen amigo, como le estuvieras hablando a alguien que necesita ese cariño. El 82% de la población de este planeta tiene un problema iniciado en la infancia que incide en la etapa adulta. Hay que saber reconocerlo y decir, ya no me tengo que lastimar. Y así como quedas, a veces que uno trae y dice, ¿por qué estoy tan cansado? Saberte alejar de eso. Ese agradecimiento, esa conexión de mejorar nuestro entorno a través de una buena voz que nos otorguemos, va a ayudar muchísimo a nuestro cerebro.
Doctor, muchas gracias por esta gran entrevista, la verdad fue muy rica, muchos conceptos debatimos, el tiempo no alcanza, pero la verdad fue algo muy, muy, muy bueno, la verdad, se lo agradezco mucho, es la primera vez que lo conozco, que pudimos charlar, pero la verdad me llevó muy buena impresión de todos los conceptos que nos explicó y que aclaró y que a muchas personas les van a servir para que lo puedan trabajar la neurociencia sobre estas nuevas tendencias, ¿no? ¿Algo que quiera añadir, doctor? Pues, ¿te acuerdas que dijimos que tenemos 86,000 millones de neuronas promedio? Cuando usted tenga un problema, una preocupación, una situación adversa, recuerde que tiene 86,000 millones de razones por ser feliz y por ser inteligente y resolver ese problema. Pues bueno, con esa frase, doctor, nos despedimos. Mi nombre es Antonio Mercado y nos vemos en su próximo programa. Hasta luego.